Miguel va a estar sentado hablando con nosotros. Mientras tanto, ¿restricciones en cuánto? Y en una hora, en 20 minutos empiezan las restricciones en bares y restaurantes, y a partir de las 0 hora acá en la ciudad de Buenos Aires empiezan ya las restricciones del transporte, que es algo que le queremos preguntar a Felipe Miguel, porque hoy Horacio Rodríguez Larreta... ¿Podemos hacerlo prolijo, Pablo? ¿Me dejás? Sí, vos decís. Dale, ahí se saluda. Sí, claro que sí. Hoy Horacio Rodríguez Larreta planteó un escenario en donde al DNU nacional de que la restricción empezaba claramente a partir de las 23, él la estira 1 hora más de restaurantes, de bares, con lo cual a partir de las 0 hora, que supuestamente solamente puede haber esenciales... Me llevo a mi casa a las 0 y me piden el... Te van a pedir otra vez la autorización. Si hay gente controlando. Eso le quiero preguntar, porque... Primero lo saludamos, ¿no, Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, parece armónica la relación, qué sé yo, no sé, estamos nosotros adelante. Se ven casi todos los días, así que tampoco. Ya se hicieron amigos. ¿Me van a controlar? Digo, ¿va a haber más controles en la Ciudad de Buenos Aires o esta percepción que hablábamos recién con Bisotti es equivocada respecto de que provincia quiere controlar más, nación quiere controlar más? Y tal vez, si te lo pregunto, hasta por una cuestión ideológica del electorado, Ciudad dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para no irritar tanto a las famosas libertades individuales que se van a tocar con estas restricciones. A mí me gustaría enfocarme en lo que creo que es lo más importante en este contexto, porque lo que sí está claro es que cambió la situación sanitaria respecto a los últimos 15 días o respecto a un mes atrás. Y en ese sentido, independientemente de los controles, y ahora podemos hablar de eso, lo más importante es que todos nosotros volvamos a tomar conciencia que estamos atravesando una situación de pandemia diferente a la de un mes atrás, que los casos de contagio están aumentando significativamente, de manera sostenida, y que requiere que volvamos a enfocarnos y volvamos a concentrarnos y no perder esa concentración, no dejar de lado, si es que algunos cayeron en alguna flexibilidad, en el cuidado, en las medidas, en el cumplimiento de las medidas de prevención. También, digo, vuelvo a esto, y justamente, del Estado. Esa parte es la que nos corresponde a cada uno a título personal. Todos nosotros tenemos un granito de arena para aportar ahí. Pero después hay otra parte que es, hay un conjunto muy importante de actividades que fuimos pudiendo habilitar a lo largo de los últimos meses, porque los casos venían descendiendo, porque la ocupación del sistema de salud también venía descendiendo, porque habíamos empezado ya recientemente un proceso de vacunación, porque sabíamos más del virus y hacemos testeos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hacemos cerca del 50% de los testeos que se hacen en el país. Nosotros estamos haciendo entre 23.000 y 24.000 test por día, porque es parte esencial de nuestra estrategia. Ahora, se había dado cierto margen, digamos, como para poder tener eso, una vida si generó más alguna flexibilización, tenemos que justamente volver para atrás en eso, concentrarnos y cumplir. Y con todas esas actividades que se habilitaron porque se hicieron protocolos. Y también los protocolos se flexibilizaron, se relajaron un poco, y es momento de volver a cumplirlos a rajatabla. Y del lado del gobierno también es momento de reforzar esos controles, reforzar esa flexibilización. Desde la semana pasada nosotros venimos hablando con las cámaras de cada una de las actividades, justamente para informarles que cada una de las personas que lleva o empresas que llevan adelante su actividad tienen que cumplir a rajatabla con los protocolos, porque es la manera de llevar adelante esas actividades con el menor riesgo de contagio posible. Ahora cuando salimos de acá, cuando termina el programa a las 11 de la noche, hay 3 restaurantes abiertos, ¿qué pasa? Bueno, si incumplen la medida... En realidad mañana, ¿no? Porque hoy todavía no les va a correr. Si incumplen la medida se van a aplicar las sanciones que correspondan. ¿Cuáles son las sanciones? Digo, esto para que quede claro, ¿son multas? Bueno, en algunos casos son multas, en otros casos puede ser clausura. Se han llevado adelante... No es sugerencia, no estamos hablando ya de se han llevado adelante esas sanciones, se han implementado esas sanciones, pero realmente lo más importante, y por lo menos yo hablo de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo vi a la Ciudad de Buenos Aires, vi a los vecinos de la ciudad, vi a los empresarios, vi a los gastronómicos hacer un esfuerzo fenomenal durante muchos meses durísimos, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la fatiga social, del encierro, desde el punto de vista de estar con hijos que no podían ir a las escuelas y cumplir con todas las medidas de prevención que se les pidieron desde el gobierno y cumplirlo durante muchos meses de manera sostenida. Entonces nosotros apelamos a eso, apelamos a, nuevamente,
llamar la atención y convocar de nuevo a todos los vecinos en la ciudad a cumplir con la misma responsabilidad, el mismo compromiso que se cumplió hasta ahora. Y que sepan también que desde el gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance. Decía recién lo del testeo, lo mismo con la vacunación. Nosotros estamos llevando adelante un plan de vacunación muy acelerado. Somos la jurisdicción que más rápidamente vacuna. Una vez que recibimos las vacunas, las tenemos que recibir del gobierno nacional. Pero una vez que las recibimos... digamos, la discusión de si recibían menos, había discrecionalidad en el reparto de vacunas a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se saldó esa discusión? No, discrecionalidad no fue ese el planteo que hicimos nosotros. El planteo que hicimos fue que podía haber un criterio, el criterio que se había definido, y yo creo que con... porque se entiende que recibían menos vacunas de las que deberían recibir. De acuerdo. Yo quiero ser más preciso porque no quiero dar la sensación. No era un tema de discrecionalidad y que se nos daban menos vacunas. Se había definido un criterio que tenía que ver con la población. Y era un criterio que tenía cierta razonabilidad. Como las vacunas se iban a administrar a un grupo de la población y no a toda la población, parecía más ajustado otro criterio que podría haber sido el de distribuirlo en proporción a esa población, a la población de riesgo que tenía que ser vacunada. Si hubiera sido con ese criterio, la Ciudad de Buenos Aires hubiera recibido un poco más. Como no, recibimos un poco menos. Ese fue el planteo que hicimos y de todas maneras también, ahora el PAMI va a ayudar también en el proceso de vacunación, pero lo que sí quería remarcar es que en la ciudad pusimos en marcha un plan de vacunación que nos permite hoy estar dando 20.000 dosis de vacunas por día. Y si recibimos más vacunas, podemos aumentar esa capacidad a 40.000 dosis. La tienen, decís. La tenemos preparada, la tenemos distribuida a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Lo hacemos con mucha velocidad y lo vamos a hacer con más velocidad todavía, porque esa sí es una de las claves para poder revertir la cantidad de casos graves. Porque uno de los problemas que tenemos no es solamente el aumento de los casos, es la cantidad de casos que vayan a ser graves y que requieran de internación. El ministro bonaerense Daniel Goyán dijo, si hay una fiesta clandestina en Avellaneda, nos vamos a entrar con la policía y nos vamos a llevar los parlantes. Si esa fiesta fuera en Barracas, de este lado del riachuelo, ¿la policía porteña hace lo mismo? Si hay una fiesta clandestina, seguramente algún vecino denuncie y nosotros vamos a intervenir. Pero de vuelta, esa fiesta clandestina va a ser la excepción y yo no me quiero concentrar en la excepción. Me parece mucho más importante el esfuerzo que hagamos todos los ciudadanos, porque la excepción no nos va seguramente a cambiar la realidad sanitaria de la ciudad. La gente está cansada del esfuerzo, se lo decíamos a Bisotti, tal vez, digamos, creo que eso se va a ver en el tiempo. Esta cuarentena de la primera ola desgastó tanto que el margen que queda, digamos, el resto que queda es muy chiquito. Pero Romina, lo entiendo, no que lo entiendo, lo comparto. No me canso de agradecerle a los ciudadanos el infinito esfuerzo que hicieron, porque es increíble el esfuerzo que se hizo para haber podido contener la pandemia durante el 2020. Es infinito el esfuerzo que se hizo. Ahora, hoy tenemos que hacer una nueva cuota de esfuerzo. No nos podemos desmoralizar porque haya alguna excepción que patee en contra. Porque desmoralizarnos con eso no nos va a ayudar tampoco a contrarrestar la pandemia. Estás en la gestión, digamos, en la trinchera, digo, en la línea de batalla, cuando gente de tu espacio político, pero que no está en la gestión, sale, digamos, a cascotear un poco todo esto que estás planteando ahora vos y que planteaba antes Bisotti. No, de vuelta, Romina, yo lo que digo es, nosotros no nos podemos desmoralizar por la gente que incumple. Nosotros te da bronca, te da impotencia. Política que llama a la resistencia, por ejemplo. Cuando vos decís, bueno, estamos pidiendo esfuerzo y desde el mismo espacio político, pero que no tienen hoy, digamos, una responsabilidad de gestión, llaman a resistir las medidas. Nosotros desde la ciudad vamos a seguir trabajando. Nos manifestamos. Recién Carla Bisotti recordaba las reuniones y los diálogos que tuvimos estos últimos días en Casa Rosada, de los cuales yo participé. Yo fui claro, por ejemplo, en relación con la medida de restricción a la circulación, lo planteé ahí con total transparencia, dije nosotros no estamos de acuerdo con esa medida. Sin embargo, de la restricción a la circulación que se planteó, porque no nos parece que el circular en el espacio público, al aire libre, con un barbijo, no es una causa o un riesgo significativo. Esto y entonces, va a entrar en vigencia ahora, en una hora, ¿no? En una hora de 10. Es parte de las medidas. Sí. Pero sí estuvimos de acuerdo con que la situación sanitaria cambió,
con que tenemos que cuidarnos de otra forma, con que tenemos que fortalecer los controles, con que hay que tomar medidas. Había que tomar algunas medidas, estábamos de acuerdo también con eso. ¿Y las nos marchas pusimos como la de de hoy? acuerdo, discúlpame Jairo, nos pusimos de acuerdo también con algo muy, muy importante en relación con las medidas que había que tomar, que era que esas medidas priorizaran sostener las clases presenciales, la educación, y que priorizaran también el empleo y las fuentes de trabajo. Y las medidas que se fueron tomando tenían que ver con eso. Y por eso cuando en el horario en particular, que también nos llevó a un diálogo, a un intercambio de visiones con el Gobierno Nacional respecto del horario de las 23, 22, 24 horas para las actividades gastronómicas o culturales, nosotros lo planteamos, porque sabemos lo que significa para el sector gastronómico esa hora. Y vienen de un año durísimo. Hablaba Jairo, ¿no? Era de la propina de... Sí, del turno noche. ¿Y las marchas van a estar permitidas, como la que se vio hoy, o el gobierno de la ciudad va a intervenir para que no haya marchas que sean aglomeraciones? No, claramente las marchas, las movilizaciones, las grandes concentraciones de personas es algo no deseable en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando. Los movimientos sociales en el 9 de julio decidieron no intervenir. A ver, nosotros estuvimos presentes, se evitó cualquier tipo de situación de violencia, era una cantidad muy importante de gente que se estaba manifestando. Nosotros somos respetuosos del derecho a manifestarse, pero claramente hay que desincentivar este tipo de movilizaciones. Y hay diferentes formas de desincentivarlas. Por supuesto, llamando a la responsabilidad por un lado, haciendo notar que no es el momento ni el contexto para ese tipo de movilizaciones, haciendo cumplir también en la Ciudad de Buenos Aires muchas de las manifestaciones que se llevan adelante incluyen gente que viene también de otros distritos, entonces también haciendo cumplir el uso del transporte público exclusivamente por trabajadores esenciales, también ayuda a desincentivar este tipo de aglomeraciones. La manifestación que tenías hoy si venían desde otro sector. Espero que no tengamos mañana, no la tengamos pasado. Y si en algún caso se produjera, porque algún grupo de personas consideran que es inevitable, impostergable hacer una manifestación de esas características para expresar sus reclamos, sus derechos o lo que fuera, bueno, nosotros vamos a trabajar para que, aún en esos casos, que queremos que no se produzcan, se puedan hacer con el mayor distanciamiento, cumpliendo el uso del barbijo, pero también me parece muy importante lo siguiente, vuelvo al otro tema de recién, no nos podemos desmoralizar, está claro que da bronca cuando uno ve eso con el esfuerzo que uno está haciendo, ¿no? Y que genera cierta impotencia. Y es lo mismo que con la fiesta clandestina. Tenemos que trabajar, si hay un caso de esos, obviamente denunciarlo, nosotros vamos a intervenir y vamos a actuar, pero la enorme mayoría, nosotros estamos convencidos que va a cumplir y que va a ayudar siguen confiando en la responsabilidad individual. Bueno, definitivamente. vamos a verlo en estas próximas 3 semanas. Felipe, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy